A usted quería preguntarle si pudiera darnos más detalles de lo que dijo hace 3 días, de que AMSA le va a regresar al gobierno $200 millones de la planta de agronitrogenados, porque hay fuentes de la empresa que han negado esto. Sí, mire, en el caso de el señor Lozoya y en otros casos, el exgobernador de Chihuahua, Duarte, García Luna, no solo es hacer justicia, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del pueblo de México, bienes de procedencia ilícita. Entonces, nos interesa 3 cosas en todos estos casos. Desde luego son las instancias correspondientes las que tienen que actuar, la Fiscalía sobre todo. Nos interesa primero que se conozca la verdad, que el pueblo sepa sobre el modo operandi, la forma en que saqueaban al país, o cómo se daba la impunidad, cómo llegamos a extremos de que se hacían estos negocios arriba sin recato, o cómo se llegó al extremo de que la seguridad pública estaba en manos de García Luna, que tenía un acuerdo con una de las bandas del crimen organizado. Entonces, por eso, la verdad, para que no haya repetición. Primero. Lo segundo, el castigo a los responsables, que no haya impunidad. Y lo tercero, recuperar lo que se sustrajo de la hacienda pública, del presupuesto, que es dinero del pueblo. En el caso del señor Lozoya hay una operación que se llevó a cabo, que fue la compra de la empresa de fertilizantes. Se estima que hubo un sobreprecio, se pagó de más. Se estima que se pagaron de más alrededor de $200 millones. Esto lo tiene que revisar la Fiscalía y se tiene que ver auditorías y se tiene ya estudiado el caso. Esta planta la compró el señor Ancira, mejor dicho, la vendió el señor Ancira. Esta es otra de las cosas interesantes, ¿no?, de la hipocresía del modelo neoliberal o neoporfirista, que privatizaban y estatizaban. Cuando Salinas privatizaron la planta, porque había que deshacerse, el Estado no tenía por qué ocuparse de la producción y la distribución de los fertilizantes. Eso es lo que decía. Y se privatizó la planta en aquel tiempo. Y le llegó Ancira, creo que antes fue de un exgobernador de Coahuila, que también había estado en Pemex, no recuerdo ahora su nombre, Rogelio Montemayor.
también vinculado a Salinas de Gortari. Entonces llega a Ancira de Altos Hornos de México y él vende, de repente, ¿no?, resuelven de que hacía falta tener una planta de fertilizantes, que había que estatizar lo que habían privatizado. Pues cómo no, si estaban de por medio los billullos. Entonces es muy falso todo, por eso hablo de hipocresía. Son privatizadores, son estatistas, de acuerdo a la circunstancia, y lo que son, pues se los dejo a ustedes de tarea, lo que verdaderamente son, ¿no? Entonces, ahora se detiene al señor Ancira, dueño de Altos Hornos, o socio principal de Altos Hornos. Tiene una negociación con otro empresario, le vende acciones o le vende la planta, y el otro empresario, el que compra las acciones o la planta o se vuelve socio mayoritario, nos manda a decir que si se realiza la operación, antes que nada, él llegaría a un acuerdo con el gobierno para devolver los $200 millones. Si devuelven el dinero, que ese es un asunto también legal que corresponde resolver a la Fiscalía, pues es una especie de reparación del daño. No sé si sea reparar todo el daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero. Ahora, si no devuelven el dinero, pues el juicio sigue adelante como está establecido, como está contemplado. Cuando yo hablé de que había la posibilidad de que se iba a devolver el dinero, se dijo en un periódico de que no era cierto, de que se había solicitado información a socios y que no estaban dispuestos a devolver el dinero. Bueno, no hay ningún problema. Si no hay devolución de dinero, sencillamente no hay acuerdo. Nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron. Es el mismo caso de Odebrecht, de la planta de etileno 21. ¿Cómo vamos a seguir pagando por ese contrato que firmaron durante el gobierno de Calderón, que obliga a dar un subsidio de hasta el 40% por el gas que Pemex le entrega a esta planta? ¿Cómo hicieron eso? Porque estamos hablando de cientos, miles de millones de pesos. Entonces, ya Pemex está haciendo los trámites para que no se mantenga ese contrato leonino, porque se está estafando, se está robando a la nación. Entonces, en todos estos casos, lo de señor García Luna, nos importa la extradición, porque aquí también hicieron negocios y hay dinero de por medio. Ayer se dio a conocer en Estados Unidos de que 2
cercanos al señor García Luna están ya siendo sí, presentaron cargos. Sí, enjuiciados o indiciados, ¿sí?, como presuntos responsables, ¿no?, también de delitos. Y en todo esto, pues nosotros queremos saber, qué se recupera. En el caso del exgobernador de Chihuahua, se habla de bienes en Estados Unidos y de otros casos que se van allá y compran ranchos, departamentos, residencias, yates, de todo, con dinero del pueblo de México. Y allá tienen un sistema en donde les permiten ser testigos protegidos. Aquí no se aplicaba eso. En el caso de los delincuentes de cuello blanco, y obtienen toda la información y sí les reducen penas y les confiscan los bienes, pero ya Marcelo tiene instrucciones de que en todas esas confiscaciones de bienes que tienen como origen la hacienda pública, que es dinero del pueblo de México, se establezca comunicación con el gobierno de Estados Unidos para que nos entreguen eso que se confisca, y se ha ido avanzando. Me gustaría incluso que platicara sobre eso. A ver, no nos vamos a desviar mucho, pero es interesante el tema, o sea, de cómo se quedan con todo y no nos dejan nada. Bueno, nos dio instrucciones el señor presidente de la República, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, y hemos pedido el auxilio de la Fiscalía General de la República para aplicar varias convenciones, acuerdos con los Estados Unidos vigentes respecto a los bienes divididos en dos grandes capítulos: lo que tiene que ver con el narcotráfico, es decir, bienes, cuentas bancarias, empresas vinculadas al narcotráfico, que tengan esos bienes, esos activos en territorio de los Estados Unidos, pero que sus operaciones sean en México o estén vinculados a ilícitos en México. Y lo mismo para aplicarlo en el caso de delincuentes denominados de cuello blanco, que lo que hacen es tener sus inversiones a nombre de familiares o empresas en las que no participan o no se puede demostrar fácilmente que participan ellos en los Estados Unidos, en territorio de los Estados Unidos. Entonces, esas dos cosas las estamos trabajando ¿con quién? Con la Unidad de Inteligencia Financiera, Tesoro de los Estados Unidos, Fiscalía General de la República en el ámbito de su autonomía, con su contraparte en los Estados Unidos, Departamento de Estado, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad y su contraparte o sus contrapartes en Estados Unidos, Departamento de Justicia también. Entonces, eso es en donde vamos ahora y estaremos informando, pues de acuerdo a las instrucciones que ya nos dio el señor presidente. Hay muchos casos, bueno, simplemente con revisar ahora en las audiencias de los juicios, por ejemplo, del exgobernador de Chihuahua, que estamos siguiendo el proceso, cuando ofrecen fianza y ofrecen propiedades, pues evidentemente estamos solicitando toda la información correspondiente, y así sucesivamente, y así será. ¿Les han dicho algo a las autoridades estadounidenses como lo estamos pensando, si se puede hacer o...? No, claro que sí, hay una mesa permanente de trabajo, estamos intercambiando mucha información, están anuentes, hay un acuerdo para ello y vamos a tener resultados. Por eso ayer, por ejemplo, que fue la audiencia, pues estuvimos al tanto y tuvimos acceso a la información. Yo creo que la cooperación entre México y Estados Unidos en este momento, en esas materias, pues debe ser de las mejores que hemos tenido en la historia reciente de México. Y espero que así podamos rendir frutos, igualmente con Canadá. Muchas gracias.